Hola jóvenes, buen día, Buenos días, ingeniero. ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No se han enfermado? Todo bien, ingeniero. Está bueno, hay que cuidarse, está grave la cosa. Hemos estado esperando que ingresen más de sus compañeros, yo creo que ya no ingresarán, ya estamos a las 10:10. Lo que hemos estado viendo es precisamente el tema del catálisis, que es la segunda parte de la materia. Hemos definido de la catálisis que habían catalizadores que trabajaban principalmente con la finalidad de acelerar la velocidad de reacción. Ya hemos visto que habíamos hecho una clasificación, la homogénea, la heterogénea, y vamos a trabajar la catálisis heterogénea, principalmente con los catalizadores sólidos. Ahí habíamos hablado con bastante frecuencia, el fenómeno de absorción como fenómeno de superficie entre el fluido, que es el absorbato, y el absorbente, que sería el catalizador. Habíamos hablado también del mecanismo de la catálisis heterogénea. Habíamos considerado 5 etapas, que podrían haber sido 7. Cada etapa en realidad tenía su respectiva constante, sea de absorción o de desorción, o de difusión o reacción en la superficie. Habíamos hablado de la etapa de difusión del reactante, absorción del reactante, reacción en la superficie activa, desorción del producto y difusión del producto desde la superficie externa hacia interna hacia la fase fluida. ¿Ya? Y habíamos visto que habían dos tipos de absorción, la absorción física y la absorción química. La absorción física se caracterizaba porque formaba una capa multimolecular de moléculas absorbidas en torno a la superficie activa. Y la absorción química se refería, necesitaba más energía, además se caracterizaba porque formaba una capa unimolecular o monomolecular de moléculas absorbidas en torno a la superficie activa. ¿Vale? Entonces, y habíamos visto diferentes efectos: efecto térmico, efecto de superficie, efecto de la temperatura, efecto de la presión, cada uno con sus respectivas características para cada tipo de absorción. Habíamos mencionado que los dos tipos de absorción, tanto la física como la química, eran procesos exotérmicos, ¿cierto? Entonces, debemos hablar ahora de lo que son las velocidades y equilibrios de absorción. Normalmente se trabaja en este caso con lo que vienen a ser isotermas de absorción. Y la isoterma de absorción la definimos como la relación entre la presión y la masa en el equilibrio y a temperatura constante. Existen diferentes isotermas que las vamos a analizar. Existe la isoterma de Friedrich, la isoterma de Lamuir y la isoterma de Brunauer-Emerteller. Cada una con sus propias particularidades y también sus propias consideraciones para su planteamiento. Por ejemplo, la de Friedrich, utilizada muy frecuentemente para cuando se trata de analizar principalmente la absorción física o se trata de formación de capas multimoleculares. La de Lamuir, que ya es más específica, que también tiene sus consideraciones en su planteamiento, y hay varias consideraciones que hacer, pero la principal que se la usa cuando se la trata de analizar cuando se forma una capa monomolecular de moléculas absorbidas. Entonces estaríamos hablando de la absorción química. Y la Brunauer-Emerteller, que es una adecuación de la de Lamuir.
¿ya? Sus propias particularidades. Entonces, vamos a compartir pantalla para entrar en materia. Y alcanzan a ver. Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces, más o menos yo ya les estaba diciendo, habíamos dicho que la isoterma de absorción y la relación entre la masa y la presión en el equilibrio a temperatura constante. Entonces está la de Freundlich, la de Lamuir y después la Brunauer-Elmerteller. La de la isoterma de Freundlich, que es esta de acá, que nos dice el volumen real de gas absorbido es igual a una constante por la presión parcial 1 sobre n, donde esta beta es la constante para sistemas gas-superficie y n sería el número de capas. Como les había dicho, principalmente la de Freundlich se la usa para las capas multimoleculares, de preferencia. La isoterma de Lamuir, esta isoterma da una interpretación más acertada del comportamiento de la absorción y de la catálisis de superficie. Para su planteamiento se suponen las siguientes condiciones ideales. La primera condición, que nos dice que no hay interacción o choque, si ustedes quieren, entre las moléculas absorbidas. Es decir, que la cantidad absorbida no tiene efecto sobre la velocidad de absorción. Otra consideración dice que las superficies son lisas y la capacidad de absorción es uniforme. La que le decía que solamente se forma una capa monomolecular de absorbato en torno a la superficie activa. Entonces, esto tiene ya ahí nos dice la restricción es para la absorción química, porque la absorción química se caracteriza porque se forma precisamente esa capa monomolecular. Otra consideración dice que toda la absorción se lleva mediante un mismo mecanismo. A partir de este isoterma de Lamuir, entonces ustedes se dan cuenta, habrá, como se forma una capa monomolecular, habrá algo cubierto y algo que se encuentra al descubierto o vacío. Nosotros lo hemos de representar como una fracción, un tita, que es la fracción cubierta por la capa monomolecular, y la fracción vacía. La fracción vacía, 1 menos lo cubierto. Se llama fracción descubierta o vacía. Entonces hay algo cubierto y algo vacío. Existen mecanismos para poderla plantear precisamente cómo se lleva a cabo la absorción. Se puede hacer como una reacción química, principalmente. Vamos a analizar inicialmente dos tipos de situaciones que puede darse, como una reacción química o como una disociación. En este caso, como una reacción química, tenemos una molécula de A y un centro activo. Y el centro activo me va a dar A centro activo. Me da una K, habrá una K de absorción de A directa y una K de desorción de A inversa. Entonces, si definimos la velocidad de absorción de A, ha de ser precisamente la constante de absorción de A por la presión parcial de A por la fracción vacía. La velocidad de desorción de A, la K de desorción de A por la fracción cubierta por moléculas de A. En el equilibrio hacemos la aproximación al estado estacionario y decimos que la velocidad de absorción de A es igual a la de desorción. Y de esta manera igualamos y vamos a tener acá la fracción cubierta por A, que debe ser un K de A, presión. Esta K de A ya sería la de equilibrio de absorción, por la presión parcial de A por la fracción vacía. Entonces podemos decir que 1, como 1 sería igual a la fracción vacía más lo ocupado por A. Reemplazaríamos acá
Y encontramos que la fracción vacía es 1 sobre 1 más KdA PdA. Entonces reemplazamos acá arriba y obtenemos la fracción cubierta por moléculas de A. Entonces tenemos KdA, PdA, 1 más KdA, PdA. Este KdA ya dijimos que es la constante de equilibrio, de absorción. Ese sería el primer mecanismo, como una reacción, como una disociación. Una disociación. Y si se nos llega a cortar, ya habíamos estado, ya va a ser las 10, ¿no? Si se nos llega a cortar, vuelva a ingresar, ¿ya? Como una disociación, en este caso tenemos una molécula diatómica, tenemos dos centros activos y vamos a tener dos A centros activos. Tenemos K de absorción de A, K de destrucción de A. Hacemos la velocidad de absorción de A, la K de absorción de A por la presión parcial, fracción vacía al cuadrado. Aquí tenemos al cuadrado por los espacios vacíos. La de desorción de A, lo ocupado por A al cuadrado. De la misma manera, establecemos el equilibrio o la aproximación al estado estacionario y determinaríamos la fracción vacía. 1, la vacía más lo de A, tenemos A, obtenemos la fracción vacía y lo metemos acá. Y tenemos que, para el caso de disociación, tenemos que la fracción ocupada por A sería la raíz cuadrada de la K de equilibrio de absorción de A por la presión parcial de A sobre el denominador, que es lo de abajo. Generalizando la ecuación, hemos de tener que el KDI ha de ser igual a desde 1 a n, KDI PDI, 1 más KDI PDI para cualquier componente. Ahora bien, puede darse la situación donde sobre una misma, porque no nos olvidemos que cada partícula ha de tener varios centros activos. Entonces, puede haber sobre una misma superficie de una partícula, haya varios centros activos y pueden absorberse dos tipos de moléculas, como en este caso. Habrá un A que va y se pega a un centro activo sobre la superficie y un B también va y se pega. Hacemos lo mismo. Establecemos para cada tipo de molécula y tenemos que la fracción cubierta de A, tenemos acá, que es el K de A, P de A, la de B, K de B, P de B, uno más y lo demás. Todo lo de abajo se acostumbra a llamar el factor de absorción, el denominador. Se hace lo mismo que estábamos explicando con anterioridad. ¿Ya? Eso es lo que podríamos trabajar en este caso. Estaríamos trabajando un gas con el sólido. Si fuera un líquido, podemos trabajar con concentraciones. ¿Ya? Para la misma situación, esta de acá arriba, vamos a tener, en este caso, si decidimos trabajar con concentraciones, vamos a tener la concentración de sitios ocupados por A, ha de ser la K de equilibrio de A por la concentración de A. Tenemos acá, aquí tenemos aquí arriba la velocidad de absorción de A en la K de absorción de A por la concentración de A por la concentración de sitios vacíos. La de desorción de A, tenemos acá, hacemos lo mismo pero ya con concentraciones en caso de líquidos. Y vamos a tener, igualando acá, vamos a tener esto. La concentración de sitio ocupado por A y la concentración de sitio ocupado por B. Pero en función de lo vacío. En función de lo vacío. La concentración total de sitios activos ha de ser lo vacío más lo ocupado por A más lo ocupado por B. Metemos esto que tenemos acá y despejamos la concentración de sitios vacíos. ¿Ya? Y tenemos la concentración total.
Esto lo metemos acá, aquí en estos dos sitios, y despejamos y vamos a tener, aquí nos va a quedar en el numerador concentración total, lo pasamos a dividir, de numerador al denominador, y tenemos acá que la concentración de sitio ocupado sobre lo total de A, en este caso, la concentración de sitio ocupado por A sobre la concentración total es la fracción de sitios ocupados por A. Entonces, tenemos aquí que tener K de A, C de A, 1 más todo lo de abajo, que es el factor de absorción. En B hacemos lo mismo y vamos a tener la fracción de sitio ocupado por la fracción de sitio ocupado por B, pero ya con concentración. ¿Ya? Y así pueden trabajar con actividades, con fugacidades, ¿no? También el mismo planteamiento. Ahora también podemos considerar, para recordar un poquito la primera parte, podemos tener acá a los dos probables mecanismos, uno como reacción y otro como disociación. Aquí A se ha de absorber y B se ha de disociar. Entonces tenemos acá A centro activo y aquí se me disocia, me da 2B centro activo. Y hacemos como trabajábamos en la primera parte. Decimos la variación de la concentración de sitio ocupado por A con respecto al tiempo. Va a ser K de absorción de A, concentración de A, concentración sitio activo vacío, menos la K de desorción, igualamos a 0 y tenemos esta expresión. Para la variación de la concentración de sitio ocupado por B con respecto al tiempo, tenemos el K de A, K de absorción de B, concentración de B, concentración de sitios vacíos, al cuadrado porque hay dos centros activos acá, y seguimos. Y obtendríamos la concentración de sitio ocupado por B como una raíz cuadrada, pero en función de los sitios vacíos. Sabemos nosotros que la concentración total ha de ser lo vacío más lo ocupado por A más lo ocupado por B. Reemplazamos lo de acá arriba y vamos a tener lo vacío en función de la concentración total. Y tenemos el denominador que es el factor de absorción que ya lo habíamos dicho. Lo metemos este vacío acá. Hacemos eso y hemos de tener la fracción de A, que es la fracción cubierta por moléculas de A, K de A, C de A y todo el factor de absorción. Por B, la fracción cubierta por B, la raíz cuadrada de la concentración de B y tenemos lo de acá. También pueden trabajar así. ¿Ya? Si fuera, como en este caso, tendríamos A más B, RS. Y tenemos que sea una reacción reversible, como en este caso, hacemos todo lo que hemos hecho con anterioridad. Si fuera gas, trabajamos con presiones. Si fuera líquido, con concentraciones. Hacemos todo lo que hicimos con anterioridad. En este caso, ha de haber una fracción cubierta por A, una por B, una por R y una por S. Y tenemos esto. Hacemos todo lo que hicimos con anterioridad y encontramos las fracciones respectivas para A, para B, para R y para S, para las cuatro sustancias. Si además de ser reversible hubiera la presencia de inertes, también habrá una fracción de inertes que ha de ocupar algunos espacios activos, ¿ya? Entonces, habrá también que determinar si hay presencia de inertes
habrá que determinar la fracción cubierta por inerte. Y aquí estaría, la fracción de inerte subiría en el factor de absorción, ¿ya? De esa manera es lo que nosotros determinamos las fracciones cubiertas por cada tipo de molécula. A, B, R y S. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Se nos está por cortar el tiempo. Van a volver a ingresar con el mismo link para conseguir continuar. Listo, jóvenes. Estábamos esperando que ingrese. Entonces, de esa manera es lo que se ha aprendido a determinar las fracciones cubiertas por cada tipo de molécula. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos a compartir.
Volvemos al sitio donde nos encontrábamos. Ahora vamos a ver, ya para que vayan practicando algo, hemos de ver lo que se llama la determinación del área de superficie. Y por área de superficie se entiende la sumatoria de todo lo que entra en contacto entre el absorbato y el absorbente. Sería toda la superficie externa de las partículas, que está dada por las cavidades hendiduras, y la superficie interna está dada por los poros de la partícula. Para ello debemos suponer que las partículas son esféricas y los huecos, los poros, son cilíndricos. ¿Ya? Para ello, este dato de la determinación de área de superficie es importante porque es uno de los datos que es requerido por los fabricantes de catalizadores. Por los carbones activados o los catalizadores de platino y níquel hay N catalizadores de ese tipo. Entonces uno tiene que darle la superficie de contacto, o sea, cuántos metros cuadrados de contacto por gramo de catalizador. Es lo que se requiere. Entonces, suponiendo de que las partículas son esféricas y que los huecos son cilíndricos, se ha llegado a determinar de que precisamente esa área de superficie SG está dado por el número de Avogadro, el N0, el volumen necesario para cubrir la superficie por una capa monomolecular de moléculas absorbidas, el volumen molar, que un mol es 22.4 litros, y el área proyectada por una molécula sobre la superficie, que viene dado por 1,09, peso molecular del absorbato, número de Avogadro y la densidad elevado a la 2/3. Estas dos ecuaciones se han determinado precisamente considerando de que las partículas son esféricas y los huecos son cilíndricos. Nosotros, de acuerdo a la isoterma de la Muir, hemos llegado a establecer la fracción cubierta para el primer caso como reacción a esta expresión. Precisamente esa fracción cubierta está dada por la relación entre el volumen real absorbido y el volumen necesario o requerido para cubrir la superficie por una capa monomolecular, B sobre B sobre M. Esta expresión la linealizamos, vamos a llevar a este caso, a esta expresión de 3 términos, 2 miembros. Una vez linealizada, puesta de esta manera, debemos tener como datos expresiones parciales de A y los volúmenes reales absorbidos. Este volumen de real absorbido siempre se tiene que llevar al punto de visión normal, o sea, a las condiciones normales, una atmósfera de presión y 0 grados centígrados. Ese volumen. Entonces, al representar esto, utilizando la isoterma de la Muir, tenemos esta expresión, donde con la pendiente determinamos precisamente el volumen para cubrir la superficie por una capa monomolecular y el punto de intersección, la constante de equilibrio de absorción de A. Debemos tener, como les decía, las presiones parciales de A y los volúmenes reales absorbidos. ¿Ya? Bueno, eso sería. Entonces, una vez determinado este volumen requerido para cubrir la superficie por una capa monomolecular, lo reemplazaríamos acá. Y de esa manera determinaríamos el área de superficie cubierta. Ya eso utilizando la isoterma de la Muir. Ahora veremos la isoterma de Brunauer-Edmer-Teller.
En realidad, esta es una modificación de la isoterma de la muir. La coloca de esta manera. Donde P es la presión parcial del proceso, el volumen real absorbido, este es el volumen que se tiene que llevar al punto de ebullición normal, una atmósfera y 0 grados centígrados, la P sub 0, presión de vapor de saturación, y esta relación 1 sobre C sub M, esta C una constante que depende de los calores latentes de vaporización. La ponen de esa manera. Estos tres, Brunauer y Merteller, la modifican y la hacen aplicable a capas multimoleculares. ¿Ya? Entonces, una vez que debemos tener la presión del proceso, los volúmenes reales absorbidos, la presión de vapor de saturación se la puede sacar con la temperatura y el tipo de absorbato. Como está de esta forma, esto está en la ordenada, graficamos versus la relación de presión de proceso versus la presión de vapor o saturación. Y tenemos esta presión, donde la pendiente de esta relación, C-1 sobre CB sub M. Y el punto de intersección sería 1 sobre CB sub M, 1 sobre CB sub M. Entonces, de esta expresión, nosotros la desglosamos y vamos a tener 1B sub M menos esto. Hacemos la inversa y vamos a decir que el volumen necesario para cubrir la superficie por una capa monomolecular es la inversa de la pendiente más el punto de intersección. Obtenido esto, vamos a esta expresión y lo metemos acá. Y a esto utilizando la de Bethe, que ya como lo dijimos, es aplicable para cuando se trata de analizar más que todo la absorción física, cuando se forman capas multimoleculares. ¿Ya? Bueno. Aparte de determinar este área de superficie, también otro dato importante que se tiene que analizar es el radio promedio del hueco o del poro. Entonces, como hemos supuesto que los poros son cilíndricos, también diremos que los radios son promedio y las longitudes son promedio. ¿Ya? Se hace ¿con qué finalidad? Se debe determinar el radio promedio porque a veces el radio es muy pequeño que de repente una molécula no puede entrar a través de los huecos. Y lo que se trata de hacer que haya mayor superficie de contacto entre las moléculas del absorbato y los centros activos del absorbente. Entonces, suponiendo radio promedio, longitud promedio, el área de superficie lo hemos determinado, sea para Muir o sea para Bethe, que está en función de gramo de catalizador, que sería, como es un cilindro, 2 pi R promedio, L promedio. El volumen del poro igual a de ser pi por R al cuadrado, L promedio. Haciendo eliminando variables, tenemos que el radio promedio es 2 veces el volumen del poro sobre el área de superficie, sobre el SG. Este volumen del poro, la única manera de determinarla o de determinarlo es en laboratorio, de manera práctica. Hay el método que se llama método de helio-mercurio. Tenemos un lecho catalítico donde hay varias partículas y precisamente metemos el gas helio, este amarillo. Este helio ha de entrar a todo lo que es huecos, a todos los huecos e inclusive a decopar toda la parte entre molécula y molécula o entre partícula y partícula. Está
se llama intersticios entre partícula y partícula, también llega a ocupar el helio. A copar, ¿no? Entonces, una vez metido todo el volumen de helio a todo el hecho catalítico, se saca el helio y se mete mercurio. El mercurio no ha de poder entrar a los huecos. Si ustedes quieren, ha de estar el mercurio entre partícula y partícula, o entre intersticio y intersticio. Entonces, el volumen del poro debe ser el volumen de helio gastado menos el volumen de mercurio utilizado. De esa manera es lo que se determina el volumen del poro, o el volumen del hueco. La otra manera sería por pesada. En este caso, el hecho catalítico vacío se lo pesa, se lo sumerge en agua, el agua también ha de entrar, se lo vuelve a pesar, y la diferencia de pesada, tenemos la masa, multiplicamos por la densidad y sacamos el volumen del poro. Esa sería la forma de determinar el radio promedio. Ya le dije que es importante porque hay que saber el diámetro del radio del hueco para ver si la molécula de poder entrar a través de esos huecos. La porosidad de otro término también que es importante, otra variable, diremos la porosidad de la partícula. Y la porosidad de la partícula es el volumen del poro o volumen vacío o el vacío de la partícula sobre el volumen, dividido entre el volumen de la partícula. Entonces, aquí tenemos el volumen del poro sobre el volumen de la partícula. El volumen de la partícula es el hueco o el volumen más el volumen de sólido. Este volumen de sólido que también se le llama o tiene relación con la densidad química o se le llama del esqueleto. La densidad química es la masa de las partículas sobre el volumen de sólido. El volumen de sólido despejamos y lo metemos en función de la densidad química. Reemplazamos acá arriba y establecemos que el volumen de la partícula es esta relación. Lo reemplazamos acá arriba, donde está volumen de partícula, se me va y me ha de quedar esta expresión que está en recuadro rojo. La porosidad de la partícula debe ser igual al volumen del poro por la densidad química sobre 1 más el volumen del poro sobre multiplicado por la densidad química. Eso sería la porosidad de la partícula. También se puede determinar la porosidad intersticial. Quiere decir, entre partícula y partícula ha de haber un espacio vacío. Del hecho catalítico ha de haber un espacio que se llama la porosidad intersticial. Esa porosidad intersticial es una relación entre el volumen de los intersticios sobre el volumen del bruto. El volumen bruto es todo. Partícula más intersticio, si ustedes quieren. Y la partícula saben que está formada por el hueco más el sólido, ¿no es? El volumen de los intersticios es el volumen bruto menos el volumen de la partícula. Aquí me ha de quedar la relación 1 menos el volumen de la partícula sobre el volumen bruto. Lo ponemos en función de las densidades y tenemos 1 menos la densidad bruta sobre la densidad de la partícula. Esa sería la porosidad intersticial. La porosidad total, que sería todo lo hueco, los poros más los intersticios. Entonces tenemos la porosidad total, es los intersticios más los poros, sobre el volumen bruto. El volumen de los intersticios es el volumen bruto menos el volumen de la partícula. El volumen del poro es el volumen del poro menos el volumen de sólido. Eliminamos los volúmenes de las partículas
La ordenamos y hemos de tener de que la porosidad total es 1 menos la densidad bruta sobre la densidad química o la densidad del sólido. ¿Ya? De esa manera se podrá determinar el área de superficie usando la Muir o usando BET, el radio promedio, la porosidad de la partícula, la porosidad de los intersticios y la porosidad total. ¿Listo? Esta parte lo van a ver en el libro de John Smith, el capítulo 8. En realidad hay 5 ejercicios, hay 5 o 6 ejercicios. Eso lo estudian ya, de John Smith. Aunque esta parte creo que ven también en una de las operaciones, algo de absorción, no me recuerdo en cuál. Pero es necesario que lo recuerden. El capítulo 8 de John Smith del libro Cinética Química. ¿Ya? Y van a ver todo lo que yo he hablado precisamente de esta parte de la determinación del área de superficie. Bueno. Listo, jóvenes. Esta sería la clase de ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar la próxima clase. Ya para los que no saben,